Si quieren, podemos ir comenzando. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos, a todas. Le damos la bienvenida en nombre de la Facultad de Ciencias de la Religión de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. Y para nosotros es un gusto, y no es una frase hecha, poder presentar el libro Los símbolos cristianos, tramas, funciones y apropiaciones en la Antigüedad y Edad Media, trabajo de un equipo excelente que vamos a ir presentando en esta tarde-noche, y vamos a darle la bienvenida al decano de la Facultad de Ciencias de la Religión, el licenciado Fabián Rey, quien nos va a acompañar contándonos algo de este proyecto y de la facultad. Muy buenas tardes. Comparto la alegría, el gusto de tener esta experiencia de presentar esta producción, este libro, esta escritura académica, dentro del marco de la Facultad de Ciencias de la Religión, que es parte de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, universidad que está vinculada, que pertenece a la Iglesia Metodista. Y es un buen momento para compartir que en el marco de carreras de grado y posgrado que tenemos dentro de la facultad, surgen distintas investigaciones, en este caso a través de la maestría en teología bíblica. Y muchos de los que formaron parte del equipo de investigación y sus producciones terminaron, muchas mejor dicho, terminaron plasmando esa parte de esa investigación en el libro y sumando nuevos actores, nuevos autores en esa escritura académica que se transformó en este libro, Los símbolos cristianos. Nuestra facultad, además de tener esta carrera de posgrado, tiene una licenciatura de grado en teología, ambas con título oficial del Ministerio de Educación de la Nación, hoy lamentablemente Secretaría de Educación, y también cuenta con distintas diplomaturas y también algunas cuestiones que tienen que ver con la extensión, donde uno de los temas que más nos va convocando en este tiempo tiene que ver con el tema de la movilidad humana, la migración y toda la problemática que surge de ello en la parte de extensión. Es decir, nuestra facultad tiene una mirada amplia donde queremos poder sumar distintas voces, especialmente lo que tiene que ver con la investigación, que me atrevo a decir que tiene tres, tres pilares interesantes, cualquier investigación, y uno de esos pilares tiene que ver con la posibilidad que nos permite el conocimiento nuevo, los aportes nuevos, la investigación, de hacer relecturas de los textos bíblicos, ¿sí? A partir, en este caso, de textos académicos que revisan cuestiones del texto bíblico o de la historia, ¿sí? Nos ayuda a repensar las cuestiones bíblicas. Y creo que eso es algo que nutre profundamente el conocimiento. Lo otro es que la posibilidad de esta investigación académica también es un valor fundamental para la academia, porque recrea el espacio áulico, recrea las conversaciones, las enseñanzas, el tiempo de enseñanza y aprendizaje dentro del espacio áulico. Es decir, este conocimiento nuevo ya es un insumo importante para nuestras experiencias áulicas. Y eso me parece que tiene un valor también muy bueno, entendiendo que aquí, digamos, tanto los estudiantes como el claustro docente pueden aportar esa recreación a partir de estos textos y de esta escritura académica. Y lo tercero que, que me gustaría valorar en el trabajo, en el esfuerzo, en la dedicación, en la profesionalización que han puesto en esta tarea, tiene que ver con esa sinergia de trabajar en equipo, ¿sí?
siempre investigar es un arte muy delicado y trabajar en equipo desde la investigación no es nada sencillo y han trabajado y lo valoramos como facultad de una manera sinérgica, sumando y haciendo exponenciales los esfuerzos de cada una de ustedes, tanto que tuvo la culminación de terminar en este libro que va a ser la presentación en esta noche. Así que desde ese marco de la facultad, mm, solamente quiero honrarlas y felicitarlas. Eh, yo soy un agradecido por ser parte de esto, desde el lugar que me toca, pero las actrices, las que protagonistas de todo esto son ustedes y no quisiera robarle más tiempo. Así que, nuevamente, muchas gracias y muchas gracias a aquella gente, personas que nos están acompañando en este momento. Gracias, Fabián. Y queremos entonces dar lugar a conocer un poco más de este libro, de esta investigación, de sus autores, sus autoras. Y para eso vamos a presentar a la doctora Victoria Casamiquela, que va a poder contarnos mucho más de qué se ha tratado este proyecto que hoy sale oficialmente a la luz. Victoria. Sí, muchas gracias, Gabriela. Bueno, tal como decía Fabián, efectivamente este libro fue un esfuerzo de grupo, un esfuerzo de conjunto, fue el resultado del trabajo no solamente de nosotras cuatro, las coordinadoras del libro y de todos los autores y autoras que nos acompañaron, sino también de distintas instituciones y especialmente de varias personas destacadas a las que quisiéramos empezar agradeciendo antes que nada y también reconociendo ante quienes nos acompañan hoy en la presentación el rol que estas instituciones y estas personas tuvieron en hacer posible este proyecto. Por un lado, por supuesto, UCEL a nivel institucional, pero especialmente algunos de sus representantes, como el propio Fabián Rey, como Gabriela Maya, que nos acompañaron no solamente en la instancia de publicación del libro, sino en instancias previas que precedieron a esto y que ahora les voy a contar un poquito, que tuvieron que ver con el desarrollo del proyecto de investigación que estuvo detrás de este libro, del workshop que dio lugar a este libro y demás. Ahora voy a hablar un poquito de eso. También quisiéramos mencionar a Pablo Antiniak, que lamentablemente creo que hoy no nos va a poder acompañar, pero que fue una persona, una figura central en el hecho de haber reunido este equipo de investigación, de habernos acercado la propuesta de presentarnos a las convocatorias de proyectos de investigación de UCEL, y en ese sentido tuvo un rol también fundacional en lo que, en el desarrollo del proyecto que hoy culmina con este libro. Y quisiéramos mencionar también a Lidia Moore, la directora del Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas de CONICET, que colaboró en la publicación de la obra, que ahora también les voy a contar un poquito más cómo se concretó esa etapa del proyecto. Así que bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y les cuento a todos los presentes que no hubiese sido posible llegar a esta instancia sin el acompañamiento de todas estas personas e instituciones. Para quienes no conocen cuál es la trayectoria detrás de este libro, les comento muy brevemente, no quiero robar mucho tiempo de la presentación con esto, es más interesante centrarnos en el libro mismo, pero para que haya un contexto general, para que sepan dónde se inserta el libro, les cuento que nosotras empezamos, las cuatro coordinadoras del libro, a trabajar juntas en el año 2022 en un proyecto de investigación que duró 2 años, entre el 2022 y el 2024, titulado Los símbolos cristianos, su desarrollo, historia e incidencia en la cultura desde el siglo III, desde la Antigüedad tardía hasta la Reforma. Durante parte de este tiempo de desarrollo del proyecto nos reunimos periódicamente para hacer lecturas compartidas, discusiones teóricas, y mientras tanto cada una de nosotros iba desarrollando su propia línea de investigación porque cada una de nosotras trabaja sobre ámbitos muy diversos, muy distintos, tanto en términos geográficos como temáticos, como de especificidad cultural. Ahora cuando hablemos un poco de los capítulos del libro se va a hacer más evidente esta diversidad.
Nos pareció interesante en el año 2023, cuando ya teníamos una cierta trayectoria realizada en conjunto, compartir nuestras líneas de investigación y nuestros resultados con una serie de colegas provenientes de distintos ámbitos que nos parecían que eran personas que podían hacer un aporte significativo a la discusión en torno a los símbolos cristianos. Y fue así que en septiembre del 2023 nos reunimos con estos colegas en un workshop de 2 días titulado Los símbolos cristianos, llevaba el nombre del proyecto, y allí biblistas, historiadores de diferentes ramas, historiadores orientados a la cuestión más política o social, historiadores del arte, historiadores de la ciencia, especialistas en literatura medieval, nos reunimos para justamente discutir desde esta diversidad de perspectivas la problemática del símbolo en un contexto cristiano. Y fue, al menos a nuestro criterio, muy fructífera fueron muy fructíferas estas 2 reuniones, al punto de que pensamos en el interés, en la importancia de plasmar nuestros resultados y el resultado de nuestras discusiones en una obra que justamente reuniese estas distintas contribuciones. Y esa fue la génesis del proyecto que hoy estamos compartiendo con todos ustedes. El proyecto se concretó como publicación a fines del año pasado, en diciembre del año 2024, gracias, como mencionaba antes, a AUSEL y a CONICET. Fue una iniciativa compartida entre ambas instituciones, específicamente dentro de CONICET, el Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas, dirigido por Lidia Amor, que además participó en nuestro workshop, especialista en literatura medieval, que participó en nuestro workshop y es una de las autoras incluidas en el libro. Así que esta obra, este libro, es producto de esa colaboración entre las 2 instituciones. Así que por eso les decía que es un producto de un largo recorrido y a su vez de un aporte de muchas instituciones y de muchas personas que lo hicieron posible. Esencialmente esto era lo que quería compartir con ustedes, el contexto general desde el cual surgió esta obra, y ahora me parece mucho más interesante dejar lugar a que mis compañeras en la coordinación presenten los contenidos de este libro para, justamente que puedan conocer de qué se trata la obra concretamente y ojalá que tengan interés en descargarla. Después creo que van a estar disponibles los detalles de los lugares donde se puede descargar y bueno, compartirla todos ustedes también con nosotros. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias nuevamente y eso es todo. Gracias, Victoria. Entonces, vamos a escuchar a algunas de tus compañeras que van a poder contarnos con mucha precisión sobre el libro, su organización interna, los aportes. Así que la licenciada María Luján Díaz Dutguen, María de los Ángeles Roberto también, van a poder acompañarnos en esta parte de la presentación. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, siguiendo entonces un poco con la cuestión interna del libro, les voy a contar que, bueno, como organizadoras estructuramos la discusión, por lo menos en primera instancia, en el momento del workshop, alrededor de 4 mesas temáticas. Fueron los símbolos y la figura femenina, los símbolos de animales en el Antiguo Testamento, alfabetos, imágenes y conceptos en la simbología cristiana y las claves simbólicas cristianas y sus relecturas teológicas. Todo eso de manera un poco diversa y distinta de esta primera organización, porque para la edición del libro adoptamos en realidad un criterio cronológico como el más apto para dar cuenta de esta apropiación constante y creativa de tradiciones, ¿no?
Este ordenamiento cronológico nos permitió estudiar los procesos de surgimiento, los modos de recepción, de circulación del tema, entre otros, y como bien dijo Victoria, en un arco temporal extenso realmente, porque fue entre la aparición de los primeros textos cristianos hasta la época de la Reforma. La mayoría de los artículos en realidad se interrogaron sobre cómo funcionan los símbolos en un contexto determinado, con una cultura determinada, en un tiempo también específico. Y para ello entonces se convocó a investigadores de distintas disciplinas que cada uno le dio su aporte, tanto biblistas, teólogos, historiadores en general, historiadores del arte, lingüistas, todos ellos hicieron su muy particular aporte entonces a la cuestión del símbolo cristiano. Y una de las preguntas que tuvimos hacia el inicio y que después esto se vio a lo largo de los artículos y se puede ver, por supuesto, es ¿qué funciones cumple un símbolo? Los autores fueron dando diferentes respuestas a este interrogante disparador. Para algunos, el símbolo tiene capacidad para iluminar realidades trascendentes, para otros revela fenómenos no evidentes, relaciones que otorgan identidad. En algún caso, con audacia, se hicieron operaciones que desimbolizaban, que instrumentalizan la materia simbólica en un registro que vacía las significaciones iniciales. Otros autores pusieron el acento en la producción del símbolo, en sus empleos estratégicos por parte de los sujetos y en sus diferentes significaciones. Si nos vamos adentrando un poquito más y ahora sí en los capítulos específicamente, realizados entonces por los especialistas invitados, abriendo la obra tenemos el texto del teólogo y especialista en Antiguo Testamento, Pablo Anguignac, que ya hemos mencionado también, que con el título El lenguaje performativo de los símbolos, la Biblia como símbolo, se interroga sobre cómo los símbolos funcionan en un contexto histórico determinado, pero dando un marco teórico general de la cuestión simbólica que nos sirve también de marco para los trabajos posteriores. A continuación, Mercedes García Bachmann, pastora luterana con especialidad en Antiguo Testamento y Biblia hebrea, nos trae en el segundo capítulo denominado Corderos y cabras, ovejas y carneros, de ganado a símbolos en la Biblia, nos trae allí entonces la forma de semantización y el significante de estos determinados aportes simbólicos mencionados. Bueno, mi compañera de investigación, María de los Ángeles Roberto, profesora en letras, especialista en Sagradas Escrituras y estudios feministas, incorporó con el título La simbología de la segunda Eva desde la tradición gnóstica, todo un análisis que se destaca por tomar un tema con signos de carácter abierto que incluso llega a poseer cierta ambigüedad, lo cual enriqueció las variables simbólicas estudiadas. María de los Ángeles, te dejo a vos. Gracias, María Luján. Bueno, les voy a presentar el otro capítulo, que es el del doctor en Biblia Pablo Ferrer, que es docente de la casa, de UCEL. La cruz como símbolo en la tradición paulina, y Pablo abordó el símbolo de la cruz como un elemento disruptivo entre los primeros cristianos. El otro capítulo, el capítulo 5, en un mar de signos, la salvación, el clero y la teoría semiótica en Ambrosio de Milán, Agustín de Hipona e Isidoro de Sevilla, que escribió la doctora en historia Eleonora Elincine, que es nuestra compañera y otra de las autoras del libro. Hace una síntesis sobre la teoría de los signos y la aplica a estos tres autores, Eleonora.
En el capítulo 6, en el aliento de las 22 letras, apuntes sobre la interpretación simbólica de la escritura en las polémicas religiosas del Oriente cristiano entre los siglos IV a VI, el doctor en historia Héctor Francisco nos deleita con su sabiduría y sus conocimientos sobre la lengua siríaca y la ubicación de las letras. En el capítulo 7, la doctora en Historia del Arte, María Cristina Correia Pereira. Bienvenida, María Cristina, sí te veo además. Tan hermosa ella cuando presentó su ponencia en el workshop, porque además agregó mucho material gráfico que lo van a poder ver en el libro, muy interesante. Bueno, es el único texto que está en otro idioma, en portugués, y su artículo es en español, es de letras, símbolos a letras, símbolos, imágenes. Algunas consideraciones sobre la transformación visual de los símbolos cristianos. María Cristina nos hizo viajar por los orígenes de algunas letras del alfabeto griego y su transformación en el griego koiné del Nuevo Testamento. En el capítulo 8, la visión de Constantino en la tradición bizantina, el puente y el río como elemento simbólico, la doctora Victoria Casamichela, que ya la han escuchado, que es especialista en Bizancio, nos cuenta a través de estos dos elementos, el puente y el río, la historia de un periodo de la vida de Constantino. En el capítulo 9, la doctora en letras y especialista en literatura medieval, Lidia Amor, a quien ya agradeció Vicky, y le volvemos a agradecer porque realmente su respaldo en la edición de este libro fue importantísimo a través del CONICET, en Un vestido para la dama, sobre un episodio de la vida de Santa Isabel de Hungría. Analiza y traduce del francés medieval al español, es una maravilla porque aparte aporta 3 versiones del texto, ¿no? Y muestra a partir de un elemento como un vestido toda la historia de Isabel de Hungría. En el capítulo 10 tenemos aquí al autor también, Esteban Greif, el doctor en historia Esteban Greif, leproso por la voluntad de Dios, Jacobo de Vitry y el cuerpo como símbolo de castigo y conversión. Esteban, que es especialista en historia de la medicina, relata la vivencia de Jacobo de Vitry con la lepra y también tiene un libro muy interesante que ya nos hará llegar, así que seguiremos comentando sobre el tema tan interesante, lo que es la historia de la medicina, ¿no? Y desde la perspectiva teológica, todo lo que se ha tratado sobre la relación entre el pecado y la enfermedad, ¿no? O sea, esos temas. Y el capítulo 11, que es el cierre del libro, a cargo de nuestra compañera y de equipo, que es la licenciada en Historia María Luján Díaz Ducben, que está escribiendo su tesis de doctorado, muy interesante, con un tema muy interesante. Escribió el artículo Una lectura histórica, simbólica, del ícono La Dormición de la Virgen del monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí, segunda mitad del siglo XII. Y queríamos cerrar esta presentación de los contenidos del libro con una pregunta justamente para María Luján, porque la mayoría de los que asistimos o damos clases o asistimos a la UCEL somos protestantes, entonces esta palabra de la dormición nos resulta un poco extraña. Queríamos preguntarle a María Luján qué significado teológico tiene la palabra dormición. Bueno, gracias María de los Ángeles. Ahí se escucha. La verdad es que la palabra dormición es una palabra que se utiliza principalmente en el lado oriental de lo que fue el antiguo Imperio Romano y tiene un significado simbólico cristiano que significa la muerte, pero la muerte como sueño. Especialmente está atribuido a la muerte de María, entonces de la Madre de Dios, cuyo
quizás podríamos decir que el término muerte sería muy fuerte para la Virgen, entonces quedó el nombre dormición allí para todas las imágenes que se conservan acerca de este evento puntual de la Virgen. El trabajo tiene un poco dos vertientes. Por un lado, ver la significación del arte para el cristianismo en esa época y luego puntualmente y todo lo que atañe a la lectura simbólica de la imagen respecto entonces de este evento puntual, el momento de la dormición del arte. Gracias. Bueno, muchas gracias, María Luján. Si les parece bien, vamos a pasar a otra parte de esta presentación, donde vamos a poder conocer el valor y los aportes del libro, el aporte académico y cultural que tiene. Y es Eleonora de Licine que va a poder acompañarnos en este momento. Eleonora, hasta recién te veía. Ahí te estoy viendo, muy bien. Te escuchamos, Eleonora. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de este libro. Y voy a hacer una comparación que puede resultar un poco forzosa, pero que me parece que para muchos de los que estamos acá puede resultar también significativa y productiva. Este libro es un poco como un sermón del domingo, de esos sermones en donde uno, como feligrés, viene con ciertas inquietudes, ¿no? Y el sermón produce cosas, tiene que buscar abrir la reflexión y de alguna manera mover los cuerpos. Em, y los que hacen el sermón en este sentido, los que escribimos este libro, teníamos como desafío muy importante un público que queríamos que fuera tan diverso como nosotros los que escribíamos. Teníamos un público muy, muy heterogéneo, gente, público académico, que nosotros estamos muy familiarizados, gente de la maestría, gente de las iglesias, o sea, una cantidad de público que podía y queríamos que se acercara al tema de los símbolos cristianos y que saliera con algo más, ¿no? Y nuestro desafío fue cómo hacer un texto con rigor científico, digamos, con actualización historiográfica y teológica, ¿no? Con un lenguaje accesible que interpelara, ¿no? Y allí hubo, creo que varios elementos felices que se combinan a mi gusto en esta experiencia de escritura, que fue, como marcaba un poco Victoria al principio y las chicas exponiendo los textos, bastante diversidad de formaciones, ¿no? Historiográficas, teológicas, artísticas. También diversas tradiciones, ¿no? Tradiciones científicas y también tradiciones de acercamiento, ¿no? al objeto de estudio, e incluso lenguas diferentes, ¿no? El hecho de que María Cristina, verdaderamente, ella, con todo un esfuerzo muy grande,
participar en un espacio así. Entonces teníamos como combinar en esa diversidad de experiencias un libro sobre un tema que interpela y convoca ese desafío de de dejar algo más. Y la idea fue justamente no cerrar, no responder, no cerrar no clausurar la discusión, sino dar orientaciones. Básicamente, la experiencia de escritura y de lectura em, convergió alrededor de tres grandes ideas. El símbolo cristiano es un símbolo que se basa en la Biblia, se nutre en la Biblia, en algún momento de su vida semiótica. En segundo lugar, el símbolo cristiano se recupera no solamente por la escritura, sino a través de un montón de códigos, imagen, sonidos, etc. Y en tercer lugar, es una experiencia comunitaria, el símbolo como algo que se produce en un lugar y que permanentemente está recepcionado. Esto es las conclusiones que llegamos en esta experiencia. En esta experiencia que fue una experiencia de escritura y que quisiéramos que también sea una experiencia de lectura y recepción. Muchas gracias a todos, muy amables por venir y escuchar en esta presentación. Bueno, y abro la discusión a los aquí presentes. Gracias, Eleonora. Justamente estamos poniendo en el chat que aquellas personas que tengan alguna pregunta, algún comentario, pueden escribirlo para poder hacer más ágil la participación, para abrir más el espacio. Así que aquellos que tengan alguna curiosidad en particular, pueden escribirlo aquí. Y también vamos a tener, luego de las preguntas, un tiempo de comentario de autores, autoras de este libro. Ustedes pueden ver en el chat el acceso, el link de acceso al libro. Y también, si así les interesa, pueden visitar nuestra página de la facultad. Tienen también el correo electrónico. Esperamos alguna de las preguntas. Eleonora. A mí sí quisiera preguntar aquí a los autores. Hay como un acercamiento que puede llegar a ser paradójico, ¿no? A primera vista, que es el acercamiento de la enfermedad como un vehículo de significación, ¿no? Y ahí me parece que, bueno, tenemos un artículo muy, digamos, fuerte sobre ese tema. La enfermedad como un símbolo cristiano. Y otra pregunta que yo quisiera hacer es, bueno, a la doctora María Cristina Pereira, básicamente cómo ella
cómo ella, cómo ella advierte, o sea, qué es lo que las imágenes tienen para contarnos, cómo significan las imágenes específicamente en esas comunidades de fe. Así que, bueno, dos preguntas para los autores. No sé si comienza María Cristina o comienzo yo. ¿Comenzar, te parece, Esteban? Bueno, y de paso también puedo comentar a partir de la invitación de ustedes algunas cuestiones sobre el libro, impresiones generales y cosas que me gustaría decir. A ver, la pregunta de Leonora. Es una pregunta amplia y uno podría decir muchas cosas y digo, para no recuperar lo que ya esté en el artículo y ser redundante sobre eso que se dijo en el workshop y se trabaja en el artículo, de lo que se trata es de una iglesia en el siglo II, en el siglo XIII, y con relación a lo que vos decías hace un rato, Leonora, sobre los sermones y la interpelación de la construcción de estos textos que podrían llamarse textos modelos de esa iglesia, me disculparán la palabra, pero casi militante del siglo XII y XIII, que busca integrar a diversos sujetos en una disputa que es la del Papa con otros poderes y en ese contexto de renovación espiritual al mismo tiempo, que eso está muy estudiado por Boyer y otros autores del estilo, en donde, bueno, la originalidad de Jacobo de Vitry y de pocos autores luego de él que lo siguen a él y que toman el texto ideal de ese sermón sobre los leprosos es la de construir un sujeto que ya existía como tal, pero establecer una serie de contornos desde un montón de elementos simbólicos para interpelar a aquellos que en un discurso o en múltiples discursos existía en la Edad Media, que era el de integración, rechazo, distintas actitudes. Entonces, ahí se está construyendo eh, una, una serie sí, de símbolos, podemos decirlo, con relación a este simposio, en donde lo que quiere Jacobo de Vitry es establecer, casi podríamos decir, algunos elementos doctrinales a propósito de lo que puede ser ese miembro de la iglesia, la iglesia entendida, la iglesia grande, donde hay 30 actores sociales que según su lugar en la iglesia, Jacobo de Vitry, bueno, los va a llamar incluso en un orden jerárquico, y los leprosos que estarían más o menos en el medio, después de los hospitalarios, de los hermanos hospitalarios, están llamados sí, a sufrir para la salvación de todas las personas. Y en ese sentido, y acá puedo contestar también diciendo una serie de cosas sobre lo que fue el workshop, que a mí me impresionó para bien. En primer lugar, me puso muy contento la invitación de Victoria, de Leonora, de María Luján y María de los Ángeles. Yo tengo relación de trabajo de hace muchos años y cuando era estudiante también, debo decirlo, con las editoras y fue muy lindo que me convocaran, tener la confianza de ellas para poder trabajar, pues son personas que estimo y respeto, no solo personalmente, sino profesionalmente. Entonces me sentí bien hablando desde lo personal de uno de los autores, ¿no? Y por otro lado, porque era un desafío, porque era un desafío, porque nunca había pensado mi trabajo como historiador de la medicina con esta perspectiva. Y entonces
me acuerdo que Victoria, cuando me comentaba sobre el libro, me dice, bueno, vos trabajás sobre temas de la lepra en la Edad Media, tranquilamente podés vincular tu trabajo a este workshop. Ah, claro, y son esas cosas que uno no piensa, y bueno, y en el sentido de lo que es el workshop y lo que expresa el libro mismo, de producto de ese workshop, es en el cruce de disciplinas, y menciono esto porque es un ejemplo concreto de si yo no era invitado a este proyecto y no pensaba, o sea, no veían no veía la necesidad de pensar una nueva perspectiva para este trabajo, bueno, nunca hubiese pensado en algo que puede parecer tan obvio como pensar la carga simbólica del cuerpo de un leproso. Y me fui a ver algo que era lo que estaba traduciendo y que de hecho esos sermones los traduje al español y van a salir publicados en una serie de textos que otros autores también, bueno, no vienen al caso, escriben sobre lepra después de Jacobo de Vitry. Y esa fue entonces la primera buena impresión y lo que me mueve esta propuesta. Y la segunda tiene que ver con esta pregunta que hace Leonora y que a mí me sorprendió para bien en el workshop por la calidez también, y no lo digo de compromiso esto, lo digo con honestidad, la calidez de los asistentes que me decían, recuerdo patente allá en el 2023 fue que me decían, cuesta escuchar la enfermedad como un mensaje positivo de Dios o apelar a la enfermedad como algo positivo bueno, en este caso en una figura de la Iglesia Católica que llegó a ser nada más ni nada menos que obispo de Acre, bueno, y del colegio y miembro del colegio catedralicio. Entonces, esa pregunta tampoco me la había hecho, me la hice a partir del workshop y fue interesante. Y después surgió ahí un intercambio también lindo, interesante sobre, bueno, pero esto que decís cuestiona otras historias que uno tiene y se presentaban ahí perspectivas como pasó con el resto de los trabajos, por supuesto. Entonces, estas dinámicas y la que surgió acá fue muy gratificante en ese sentido y solo era posible desde la interdisciplinaridad. Así que creo que contesté un poco lo que Leonora preguntaba y creo que también comenté un poco lo que me interesaba decir como autor del libro, ¿no? Podría decir más cosas, pero bueno, no quiero extender. Bueno, buenas noches. Es un gran gusto estar acá compartiendo esta mesa virtual con ustedes y trabajando juntos de nuevo. Ha sido una excelente oportunidad en aquel momento. Y bueno, el libro está lindísimo y yo quedé muy contenta porque, bueno, un poco como decía mi colega Esteban, ha sido una oportunidad de trabajar algo que no había pensado antes, o sea, claro, tiene relación con cosas que yo venía trabajando, pero no desde este punto de vista. Entonces, ha sido una buena provocación intelectual de pensar, de refletir en conjunto, o sea, entonces yo quedé muy contenta con esta oportunidad. Y bueno, ya les pido perdón por mi español y, y ya verán por qué yo preferí escribir en portugués y no en español. También por una cuestión de esta ecuación con la cual yo intitulé mi capítulo y con este juego de sustantivo y adjetivo. En portugués ya ha sido un desafío pensar. Y bueno, y no me atrevía a imaginar cómo sería en español. Entonces, bueno, y bueno, un poco pensando a partir de lo que Eleonora, una amiga muy querida desde muchos años, y que es siempre un placer de reencontrarla, un poco a partir de lo que me preguntaba,
yo quedé pensando en estas relaciones entre la imagen, las imágenes y los símbolos, que es una cosa muy, muy interesante porque en general es muy común cuando se trabaja con historia del arte o historia de las imágenes, que uno diga, bueno, la función simbólica de tal imagen es esta, bueno, o solamente decir, pero esto es el significado simbólico de la imagen, punto, como si eso explicara todo, o sea, como casi una palabra mágica, muchas veces, es decir, símbolo, o el significado simbólico de una tal imagen, ya como si bueno, y todos sabemos que no es así, ¿no? Cuando se empieza a trabajar un poco más, más a hondo las imágenes y los símbolos, se ve que es mucho más complejo, ¿no? Y, y además en esta relación, cuando se incluye también el texto, eh, es algo también que se vuelve todavía más complejo porque no se puede decir que el texto da el significado a la imagen, eso sería muy simplório, demasiado sencillo. O sea, hay relaciones más sofisticadas entre ellos, ¿no? Y diálogos, enfim. Y, 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 y lo que me motivó a escribir, a pensar en este capítulo, ha sido, bueno, volver a la unidad más pequeña del texto, por así decir, que es la letra, y cómo entonces la letra se pone en relación con la imagen y el símbolo, o sea, principalmente letras que son símbolos y que son tan importantes para el cristianismo desde sus orígenes, em, como el alfa, el omega, cómo se plasman en imágenes, cómo se mezclan a las imágenes, cómo se hacen imágenes. Entonces, me pareció un ejercicio interesante para pensar en estas relaciones complejas, ¿no? Entonces, yo quedé muy contenta, muy desafiada, no sé si existe en español, pero bueno, esto y quería solo agradecer muchísimo una vez más a las organizadoras, ao CEL, enfim, a CONICET, a todas que han posibilitado que este libro y que estos encuentros se produzcan y que espero que se sigan produciendo, ¿no? Por los próximos años y todo. Bueno, muchas gracias. Es interesantísimo lo que dice tanto María Cristina como Esteban. Y creo que a mí por lo menos me va a dejar pensando más todavía esta idea de significar, hacer sentido, transmitir una idea es básicamente un trabajo, ¿sí? Hacer comunidad es un trabajo de sentido y el símbolo en ese punto es un trabajo de comunidad. Eh, es básicamente eso. Eso es lo que me parece que es la idea que queríamos transmitir en el libro. Así que bueno. Gracias, María Cristina. Gracias, Eleonora. Gracias, Esteban. No sé si alguna de las autoras quieren hacer algún otro comentario, quieren agregar algo más. Por mi parte,
creo que nada más, simplemente agradecer a todos los presentes también por su interés en el libro, y quizás es difícil en esta instancia hacer preguntas o comentarios o integrar la discusión, porque es un libro que quizás necesita ser leído, ser procesado, que lleva mucho a la reflexión, que requiere tiempo. Así que creo que nuestra invitación es a que, si pueden, si tienen el tiempo disponible, si tienen las ganas, lo descarguen y le dediquen al menos a los capítulos que les interesen, siempre teniendo en cuenta que es un libro que forma parte de un todo, pero que a su vez se puede individualizar. Los textos, como les comentábamos, intentamos resumirles, son muy diversos. Siempre hay algo que a uno le puede llegar a interesar, así que siéntanse libres de recorrerlo, de ir a los aspectos que les puedan llegar a hacer pensar, a hacer reflexionar, a interpelar. Y bueno, los invitamos a hacer este descubrimiento del libro y esperamos que lo disfruten tanto como nosotras disfrutamos el proceso de plasmarlo por escrito, y que sea enriquecedor de alguna manera como lo fue para nosotras también. Así que de mi parte nada más, muchísimas gracias de nuevo a todos, y dejo a mis compañeras si hay algunas palabras finales de parte de ellas. A mí me encantaría que fuera una herramienta pedagógica también dentro de la UCEL, de la licenciatura de teología, de la maestría en teología y Biblia, y dentro de todas las universidades. Como decía Leonora, ¿no? También que cumpliera su función comunitaria de la comunidad educativa, porque además los y las autores fueron muy rigurosos, no solamente en el contenido, por supuesto, sino en todo lo que es la citación, la bibliografía. Pasamos por un proceso de referato muy serio, muy académico, como corresponde, así que hubo lecturas de colegas que también tenemos que agradecerles que estuvieron colaborando con la lectura por pares para la publicación de estos artículos. Así que bueno, a difundirlo, a leerlo y a compartirlo. Bien, gracias María Los Ángeles. Nosotros desde la Facultad de Ciencias de la Religión de UCEL queremos agradecerle a las autoras, los autores, por este trabajo artesanal que significa el poder detenerse a pensar la producción de conocimiento a través de la investigación, en tiempos donde vivimos tan apurados y es difícil detenerse, la importancia de encontrarnos en este tiempo con la producción de ustedes y con lo que esto va a posibilitar. Quienes les interese seguir escuchando a las autoras, a los autores, algunos de ellos dan clase en nuestra universidad, en la licenciatura, en teología, en la maestría en teología bíblica, en diplomaturas, y van a poder seguir compartiendo su pensar, sus ideas, su producción de conocimiento. Les agradecemos, como decimos en otras oportunidades también, no solo por este tiempo, sino que les agradecemos porque ustedes han llegado hasta aquí, porque hay muchas horas de lectura, muchas horas de discusión, de pensamientos, de elaboración, y eso hace que hoy podamos estar presentando este libro. Así que los y las invitamos a su lectura y a su difusión, a su uso también, quienes pueden hacerlo en sus clases, porque de eso se trata, ¿no? De un trabajo colaborativo para seguir colaborando con el pensar. Muchas gracias, el Señor los y las bendiga, y seguramente nos vamos a seguir encontrando.